día, muy buena semana, queridos amigos, amigas de las Guarmis. Es un gusto como siempre saludarles y aquí estamos ya las Guarmis. Y bueno, con la advertencia que nos dejó Licenia Espinel, que nos comentaba que desde el ECU se informa sobre 2 siniestros de tránsito registrados en la mañana de este lunes. A las 6:58 se reportó línea única para emergencias el choque de un vehículo liviano en la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte, en el sector de Guápulo. De manera oportuna, dice, desde el ECU se coordinó la atención a esta emergencia con unidades y personal de la AMT. Y también, según la información proporcionada por las instituciones de primera respuesta, la vía ya se encuentra habilitada. Sin embargo, también se recibió otra alerta a un incendio vehicular en la avenida Simón Bolívar en el sector de Carapungo, norte de la capital. Un contingente humano y técnico del Cuerpo de Bomberos de Quito y la AMT se movilizó al lugar para controlar el fuego y brindar seguridad en la zona. Y 3 carriles se encontraban hace unos instantes cerrados en sentido sur-norte sobre la avenida Simón Bolívar. Muchísimo tráfico nos refieren y pues no se ha dado a conocer todavía una actualización sobre personas heridas en estos percances. Bueno, datos para empezar nuestro programa del día de hoy. Nuestra encuesta también, queridos amigos, amigas, está en sus redes sociales. La tenemos en X, la tenemos en nuestra transmisión en YouTube. ¿Cree que el despliegue policial y militar en Guayaquil anunciado por el ministro John Reinberg ayude a combatir la inseguridad? Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Con estas medidas anunciadas. También, pues, ya les hablábamos de este siniestro en la Simón Bolívar. Y también, por supuesto, queremos darle paso a Julito Carrión, que ya está con nosotros en esta mañana, para hablar de salud, iniciando nuestro programa del día de hoy de las Guarmis. Vamos a hablar más adelante con la asambleísta Liliana Durán, para que nos comente sobre la agresión recibida por parte del asambleísta Andrés Castillo, cómo el machismo y la violencia política de género se está evidenciando en la Asamblea Nacional. También hablaremos sobre la masculinidad tóxica en el poder con una psicóloga especialista en estos temas y más adelante también pues un testimonio, una historia de vida que da cuenta de pues cómo la muerte de un hijo puede también generar no solamente el dolor, sino también otras posibilidades de enfrentarlo, ¿no? Así es que pues de eso estaremos hablando tan solo en unos instantes en nuestro programa del día de hoy. Mientras tanto, les cuento que la Prefectura de Pichincha ha dado a conocer que a partir de este lunes 27 de octubre la calle Gaspar de Carvajal, sector Y de las Comunas en Tumbaco, permanecerá cerrada por 15 días debido a los trabajos de intervención vial, ¿no? El tramo afectado entre la Ruta Viva y calle de los Ruiseñores, las vías alternas, les comunicamos, es la Comuna Central y Leopoldo N. Chávez, la calle Gaspar de Carvajal, la calle de los Piqueros y la calle también de los Guairacchuros. Así es que, pues eso de momento. Bueno, queremos contarles un poco de lo que ha sido este fin de semana. La Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte del Ecuador, FISI, filial de la Ecuarrunar y la CONAIE, reafirmó su rechazo a la consulta popular y referéndum impulsados por el gobierno de Daniel Noboa. Bueno, la resolución se emitió este 26 de octubre, el día de ayer, luego de una asamblea extraordinaria en Otavalo, donde participaron los presidentes de los pueblos, uniones y comunidades de Imbabura. En el encuentro se definieron varias acciones políticas y organizativas en defensa del movimiento indígena y los derechos colectivos, ¿no? Entre las principales decisiones destacan la ratificación de Sisa Cotacachi como presidenta encargada de la Chijalta FISI, quien liderará la campaña por el no en la consulta popular, la convocatoria al Congreso de la Federación los días 29 y 30 de noviembre en la comunidad de Cachiviro, San Rafael, el seguimiento del caso judicial de Luis J., detenido durante el paro nacional de este año, y acompañamiento a quienes resultaron heridas o fueron criminalizadas por su participación, ¿no? Al parecer, pues el paro nacional no ha terminado, se ha transformado en organización, análisis y construcción de liderazgos en pedagogía colectiva frente a la consulta popular y el llamado a una constituyente, ¿no? La propuesta del presidente busca cambiar la Constitución, eliminar los derechos conquistados por los pueblos y sectores sociales, así es que las organizaciones ratifican que la lucha continúa ahora más estratégica y comprometida desde la unidad territorial y la defensa de los derechos colectivos. También se comprometieron a mantener la resistencia y las asambleas permanentes como estrategia política frente a la consulta del gobierno, exigir además al municipio de Otavalo que retire cualquier presencia militar o policial de los actos cívicos, especialmente del desfile
desfile del 31 de octubre en memoria de los pueblos reprimidos, prohibir el ingreso de operadores políticos del gobierno que intenten usar recursos públicos para manipular conciencias o promover el voto por el sí, convocar a los sectores sociales de Imbabura a unirse a la campaña por el no y fortalecer la unidad territorial, establecer control comunitario de precios de productos de primera necesidad y del gas doméstico en los territorios quichuas, unas medidas que reflejan la determinación de la FICI de mantener la organización y la defensa también de los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Norte del país, ¿no? Pero ¿qué más pasó el fin de semana? Pues la tarde del 25 de octubre se llevó a cabo el concierto Quito Underground en su 8ª edición, donde se tenía prevista la presentación de bandas nacionales e internacionales como Man Brain, Total Death, Infecto Devorante, Altars of Rebellion de Colombia, With Blood, Gualgura, Consumidor Final, Retaque, Road to Hell de Colombia y por supuesto Mugre Sur. Y pese a que el evento contaba con todos los permisos municipales y de la misma intendencia de la Policía Nacional, durante el concierto de la banda Mugre Sur, los uniformados y bueno, la seguridad del concierto, como que ya la policía les dijo, o lo sacan o lo sacamos, pues irrumpieron en el evento y lo suspendieron. Primero bajaron del escenario a los artistas de Mugre Sur, argumentando que no se puede hablar en contra del gobierno de Daniel Noboa, y básicamente lo que hicieron fue decomisar un cartón de Daniel Noboa, un cartón que el mismo Daniel Noboa regaló a miles de personas durante la campaña presidencial. Ellos fueron los que distribuyeron el cartón que pues la gente verá qué uso le da, ¿no? O había que firmar un contrato que sea para adorar o ponerlo en un altar, ¿no? Eso a la gente debieron decirle antes, que el cartón venía con un contrato y un compromiso de adorar al presidente de la República y no usarlo pues para rechazar las políticas que consideran dañinas también a sus propias vivencias de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Así es que pues esta fue la acción. Jóvenes rechazaron a la Policía Nacional que estuvo presente, cantaron lo que se canta cuando aparecen policías en medio de la represión policial, el que nos salta, y bueno, el líder de la agrupación Mugre Sur expresó: no solo nos censuran a nosotros, censuraron a la gente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. ¿Qué pasó ayer en el Quito Underground? Bueno, ayer en el Parque de las Diversidades no solo nos censuraron a nosotros, censuraron a la gente, al público que estaba ahí, que alzó un cartón con una frase que no está de acuerdo, y ese fue el motivo para que, no sé si el intendente, el comisario o la policía, no sé cuál fue la autoridad que bajó el volumen de la consola de arriba y no pudimos continuar con el show. Ñaño, ¿tienes miedo? Tener miedo, eso es lo que no deberíamos. Nadie, ninguno de nosotros ni nosotras, no tendremos que tener miedo porque estamos defendiendo algo que es muy humano. Estamos defendiendo algo que es de todos y de todas. Así que hago el llamado a la gente que no tenga miedo a expresar lo que siente, a expresar el inconformismo, la indignación que está sucediendo estos últimos, no sé, tal vez ya 7, 8 años que nos está pasando. Así que por favor tomen conciencia de lo que se va a hacer en las próximas elecciones. Bueno, es terrible. Los sectores artísticos han salido a rechazar esta censura que se ha hecho artistas que pues tienen todo su derecho de crear en base a lo que ellos sientan, ¿no? O sea, estamos hablando de censura al arte. Poco falta para que se empiecen, no sé, a quemar libros que les parezcan peligrosos, y pues bueno, esta es la situación, la realidad que se está viviendo ahora mismo en el país. Son las 9:21. Mientras tanto, en los temas realmente importantes no están ahí, pues el silencio es la norma. En Esmeraldas, la unidad educativa Quito Luz de América en San Lorenzo suspendió clases 27 y 28 de octubre debido a la violencia registrada en este sector del país. No es muy grave, los enfrentamientos armados no cesan, la provincia atraviesa momentos muy, muy delicados, ha dicho Ismael Bernal precisamente en torno a este tema que duele muchísimo, ¿no? El
al ver cómo las infancias están siendo afectadas. Ibel Martínez también pues daba cuenta de cifras gravísimas, cifras muy dolorosas en torno a las infancias, ¿no? Que ya hablábamos que se han visto afectadas durante el paro nacional por esta represión indiscriminada, esta represión que no ve si hay niños, si hay adultos mayores, que simplemente pues llega a estos sectores y pues por un lado los ataca la policía a las infancias y por otro lado la delincuencia. Entonces los niños y niñas de nuestro país están viendo atrapados en estos escenarios 100% violentos, vengan de donde vengan, pues y lastimosamente nadie hace nada, ¿no? Las voces que se levantan son algo, alertan, pero sin embargo no se está logrando contener estas situaciones y pues vemos cómo en este caso esta institución educativa en Esmeraldas ha suspendido clases debido a la violencia grave, enfrentamientos armados que no cesan, la provincia atraviesa momentos muy delicados. Arrecho no, es un cobarde, dice Ismael Bernal Espinosa en este tuit también que pues ha emitido a través de sus redes sociales. 9:23, vamos con la entrevista en el tema del día, vamos a repasar ahora también lo que ocurre en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tema del día. ¿Qué pasó durante la sesión 505 del Pleno de la Asamblea Nacional? Un hecho lamentable, repudiable, que volvió a poner en evidencia la violencia política que enfrentan las mujeres en los espacios de poder. El asambleísta Andrés Castillo, del movimiento ADN, se dirigió de forma agresiva, burlona, a la asambleísta Liliana Durán de la Revolución Ciudadana, con expresiones que han sido calificadas como violencia política de género. Escuchemos lo ocurrido en el Pleno Legislativo, las reacciones inmediatas también de los compañeros de la bancada, Javier Lazo, Viviana Veloz, quienes exigieron sanciones a Andrés Castillo. Le ruego a la presidenta del Club de la Lectura que se calle. Le ruego, se le va a volar la dentadura. Le ruego. Me voy a dirigir al asambleísta Castillo. No pensaba hacerlo, asambleísta. No pensaba pararle bola a usted, porque usted está cargado de insultos. Usted es un terrorista verbal. Usted tendrá que reconocer y concienciar que no puede seguir tratando de esta manera a este hemiciclo. Váyase a otro lugar con sus insultos, con su gestualidad. Váyase a otro lugar y respete a esta asamblea, asambleísta Castillo. Sea más serio. El que se le diga a las compañeras de mi bancada que guarden silencio, que se le va a caer la dentadura. Eso es grosero, presidente. Es totalmente grosero. Esta Asamblea Nacional se está convirtiendo en un espacio de violencia. No podemos seguir faltando el respeto entre compañeros, ni de ese lado, ni desde este lado. ¿A qué le apuesta Andrés Castillo? A la economía de la viralidad. En la era digital, los agresores pueden ganar visibilidad y apoyo en ciertos públicos, ¿no? Por actitudes que se muestran como confrontacionales, lo que hacen algunos actores, pues optan por la agresión para posicionarse mediáticamente, ¿no? Así es que, pues bueno, las palabras de Castillo fueron rechazadas por Liliana Durán, quien señaló que no se trata solo de una falta de respeto personal, sino de una forma de discriminación por edad y género. También colectivos, diversos actores políticos, han pedido una investigación y una respuesta institucional frente a lo ocurrido, porque Nils Olsen, el presidente de la Asamblea, se ofende por cualquier cosa, menos por lo importante. Así es que vamos a conversar con Liliana Durán, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para conocer cómo vivió este episodio y qué lectura hace de lo sucedido, ¿no? ¿Qué acciones espera desde la Asamblea frente a este nuevo caso de violencia política de género en la Asamblea Nacional? Bienvenida, asambleísta. ¿Cómo vivió este momento, esta falta de respeto, esta frase discriminatoria? ¿Qué significado pues tiene en lo personal y en lo político? Buenos días, mi querida Sofi. Un cálido saludo a quienes nos acompañan a través de Radio Pichincha. Quiero abrazar a todos los hombres y mujeres que se han solidarizado conmigo luego de este episodio maldado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Debo decirle que fui víctima de violencia política de género y por edad. No fue un acaloramiento del debate, más bien fueron actos discriminatorios
y de hostigamiento dirigidos a silenciar mi voz por ser mujer y desde luego utilizando mi edad. Yo quiero mencionar que no me sorprende viniendo de donde viene, porque no es la primera vez que me agrede. Ya en varias ocasiones ha tenido expresiones discriminatorias, expresiones de hostigamiento, y no solo conmigo, sino con varias compañeras y compañeros en los diferentes debates que se han dado en la Asamblea Nacional. Ecuador ya asumió obligaciones claras para prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de conductas. Por ejemplo, el tema de la CEDAW y Belén do Pará, y nuestra propia Constitución, que prohíbe toda forma de discriminación, incluida por género y también por edad. Lo ocurrido vulnera este marco normativo. No pedimos privilegios, jamás pedimos privilegios, porque nuestra capacidad nos permite desarrollar nuestras actividades en el seno de la Asamblea Nacional con plena solvencia. Por lo tanto, insisto, no pedimos privilegios, exigimos reglas y respeto. La democracia se sostiene con debate firme y evidencia, no con insultos, burlas o ataques personales. Esto da cuenta del nivel de legisladores que tenemos desde el oficialismo. Esto es gravísimo lo que usted está mencionando, asambleísta, y evidentemente, ¿no? Usted señala que no es solo una falta de respeto, como lo que quieren hacer ver, como ay, nos acaloramos en el momento del debate, ¿no? Sino una discriminación por edad, por ser mujer, y es así como se define la violencia política de género, ¿no? Desde que luego, se está manifestando. Por pensar diferente, nos tratan de inducir al miedo, nos tratan de inducir en estos relatos violentos con la finalidad de que agachemos la cabeza o cerremos la boca, pero no lo van a lograr, no lo van a lograr. Yo siempre seré de la Revolución Ciudadana, siempre seré una mujer que trabaja de la mano con la gente, por lo tanto, a mí no me van a silenciar. Sin embargo, asambleísta, lo que usted está diciendo es que existe de alguna forma también una estrategia sistemática para deslegitimar a las mujeres y sobre todo a las mujeres de la Revolución Ciudadana en el espacio legislativo. Se está usando la violencia política como herramienta para silenciar las voces o desgastar a la bancada. ¿Cómo ve usted, cómo analiza qué impacto ha tenido también en el trato cotidiano, en la manera en la que se valora la voz de las mujeres dentro del Parlamento? ¿Cuáles han sido los casos, digamos, más evidentes? Porque efectivamente no ha sido solo usted, han sido también otras compañeras a quienes pues se les apaga el micrófono, se les manda a callar, etcétera. Así es, esto ya es una violencia sistémica implantada desde el oficialismo y liderada por el propio presidente Olsen, presidente de la Asamblea Nacional. Se lo he dicho personalmente, esta no es la forma de dirigir a la primera función del Estado. Sin embargo, ellos tienen ya un libreto y no van a salirse de ese libreto. Yo debo mencionar, empezó el mismo asambleísta Castillo, hizo sancionar por 2 meses sin sueldo al asambleísta Mireya Pazmiño. Esa fue la primera sanción. Luego intentaron, le sancionaron también a Ronald González, igual con 2 meses sin sueldo. Y luego le sancionaron a la asambleísta Mónica Palacios, incluso Mónica Palacios, estando en licencia de maternidad, no se compadecieron ni siquiera con la situación de su bebé, porque los derechos de los niños y niñas son prioritarios. Sin embargo, no les importó. La asambleísta está sancionada por 3 meses, está separada de la función legislativa y obviamente sin sus ingresos con los cuales sostiene a su pequeño niño. Luego intentaron sancionar con burdas denuncias, tratando de hacer aparecer de que había diezmos de por medio a la asambleísta Nuria Butiñá. Luego nos retiran el uso de la palabra simplemente porque no les gustan nuestras expresiones, no les gusta lo que nosotros denunciamos, y automáticamente nos apagan el micrófono y no nos permiten desarrollar nuestra intervención. Esa es la forma en cómo se está llevando adelante esta asamblea. El día
jueves anterior, que fue la sesión 050 del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde nuevamente tomaron decisiones contra el pueblo ecuatoriano y con la finalidad de volver a un estatus de caridad a las Fuerzas Armadas y a la policía, solamente con intención de que dar el camino para que las grandes empresas sigan perdonándose los tributos con los cuales se entiende se debe desarrollar el país y se debe dar mejores oportunidades y mejor implementación para que desarrollen sus actividades tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, no conformes con todo lo que estamos viviendo en el Ecuador, que no hay salud, que no hay educación, que el tema de la inseguridad sigue viento en popa. Mientras tanto, con este proyecto de ley que acaba de aprobarse, y ahora ya mismo será ley, obviamente lo que yo hice fue salir a dar una rueda de prensa unos 10 minutos antes de la intervención del señor Castillo y expuse mi postura frente al tema de la ley de sostenibilidad y fortalecimiento crediticio que refiere a la seguridad social, y anuncié también que igualmente presentaremos demanda de inconstitucionalidad a esa ley que estaba próxima a aprobarse. Entonces, él inició su intervención indicando de que para nosotros todo era demanda de inconstitucionalidad, que para nosotros todo era rechazar los proyectos de ley, y claro, ahí me mandó a callar. Ahora, con todas las asambleísta, en un país donde este sector anda reivindicando la renovación política y se dice el nuevo Ecuador, seguimos viendo insultos, burlas, agresiones machistas dentro del Pleno. ¿Qué nos dice esto sobre la cultura política ecuatoriana y sobre los filtros que permiten que agresores, porque ya Andrés Castillo tiene antecedentes, a mí como periodista me agredió también, propició una agresión a través de redes sociales publicando mi número de teléfono personal por haberle solicitado una entrevista de la manera más comedida y amable posible, y este tipo de personas permanecen en cargos públicos? ¿Qué nos dice esto sobre la cultura política ecuatoriana? Bueno, esto es una situación lamentable que estamos viviendo en el Ecuador. Debo decirle que el oficialismo, desde el presidente Noboa, han dado muestras claras de una actitud hostil frente a la presencia de las mujeres. Mientras son útiles, todo está bien para él. Mientras le hagan la venia al patrón, todo está bien para él. Pero cualquier persona, hombre o mujer, especialmente a las mujeres, que salimos de su redil, que no estamos conjugando sus ideas, que no estamos de acuerdo con sus posiciones y con su postura y con su quehacer político desde el Ejecutivo, definitivamente somos sujetas, sometidas a maltrato, a violencia política, violencia por edad, buscar cualquier argucia para denigrar el liderazgo oponente. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que vale la pena, si me permite, Sofía, es importante hablar también de lo que significa la violencia política de género y por edad. Tenemos un conjunto de acciones y omisiones basadas en género que buscan menoscabar, anular y restringir derechos políticos de las mujeres. Eso es participar, deliberar, decidir en partidos, instituciones o en diferentes campañas. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral adoptó un protocolo de actuación y el Tribunal Contencioso Electoral sanciona la violencia política y de género como infracción electoral muy grave a través de multas, disculpas públicas, medidas de no repetición. Y respecto a la edad, que es una discriminación por edad, yo me siento orgullosa de mi edad. Yo tengo 65 años y realmente me siento orgullosa porque mi trayectoria, en primer lugar, con ética y con transparencia y de la mano con la gente, hemos impulsado procesos socioorganizativos muy importantes, muy importantes. Desde mi liderazgo hemos potenciado el fortalecimiento de la voz de las mujeres. Yo misma soy una de las actoras para ahora tener el 47, casi 48% de participación de las mujeres en la Asamblea Nacional sobre estos hombros.
han subido muchísimas mujeres para llegar a cargos de toma de decisiones. Y yo no voy a permitir por ningún concepto que por mi edad y por todo lo que he hecho se me discrimine y menos aún se me dé un trato violento por el hecho de opinar diferente. Asambleísta, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a las mujeres, especialmente a las jóvenes que hoy sienten miedo, quizá desconfianza de participar en política por temor precisamente a este tipo de ataques, ser descalificadas? Todavía es posible construir una asamblea libre de violencia política de género. Y bueno, también de paso, si es que espera que el TCE va a poner alguna denuncia al TCE, la asamblea tiene algo que hacer, debería hacerlo, tomar alguna medida en contra del legislador Castillo. Bueno, decirles primero a las mujeres, a todas las mujeres, no importa la edad, jóvenes, maduras, personas de la tercera edad, tenemos la necesidad de seguir levantando nuestra voz. No caigamos en el miedo, no caigamos en el temor de que porque nos están agrediendo no debemos continuar. Ahora con más fuerza. Y desde mi ser feminista, desde mi rol de lideresa feminista, que tengo años de activar y de promover la participación de las mujeres, desde luego, debo decirle al asambleísta Castillos y a todos los legisladores de la oposición que se equivocaron conmigo. Yo no me voy a quedar quieto. Voy a presentar las denuncias pertinentes a nivel nacional e internacional para que este legislador nunca más vuelva a violentar a ninguna lideresa. Por pensar diferente, para eso primero tiene que tener capacidad, debe demostrar fortaleza académica y no actuar de esta manera tan violenta simplemente para disfrazar lo que él no tiene. Por lo tanto, conmigo se equivocaron. Yo voy con todo, tanto en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Este tema de violencia por edad y violencia política de género no puede volverse a repetir. Por lo tanto, haré las acciones que corresponden. Estoy trabajando con mi equipo en esos temas y próximamente tendrán noticias. Muchísimas gracias, asambleísta Liliana Durán, nos acompañaba en este momento y pues revisábamos un tema al que le vamos a dar continuidad en un ratito nada más con una psicóloga clínica, con la doctora Graciela Ramírez, con quien vamos a abordar también esa masculinidad tóxica en el poder. Así es que con ella volvemos. Quédese en las manos. Ya de vuelta, casa llena en las Guarmis. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis y de Radio Pichincha. Y estamos aquí junto a ustedes en esta nueva semana, llevándoles siempre más información. Así es, bueno, en los últimos meses, las declaraciones, las decisiones del presidente Daniel Noboa han puesto en evidencia un estilo de liderazgo que combina el autoritarismo, el machismo, la confrontación y una reafirmación constante de la fuerza como valor político. Expresiones como no hay espacio para la tibieza o a los que actúan como delincuentes se los tratará como delincuentes, pues reflejan un discurso donde la masculinidad se asocia al poder, a la valentía, a la imposición, y esta narrativa no solo moldea la forma de gobernar, sino también esta manera en que se construye la autoridad y se entiende la ciudadanía. Así es, bueno, vamos a analizar cómo la masculinidad tóxica se manifiesta en el poder, desde los gestos autoritarios hasta la comunicación política, y qué impactos tienen en la sociedad y la vida pública en el país. Para eso vamos a conversar con la doctora Graciela Ramírez, psicóloga clínica. Así es, doctora, muy buenos días, bienvenida a las Guarmis. Y bueno, primero queremos conocer cómo definiría usted este tema de la masculinidad, ¿no? Y en este caso, masculinidad tóxica, sobre todo en este contexto político en el que vivimos, en este supuesto contexto de liderazgo en el que vivimos. Buenos días, doctora. Muchas gracias, Gaby. Buenos días, Sofi, a toda la audiencia. Creo que es extremadamente relevante entender este concepto que no tiene que elevarse, digamos, a la estratosfera, sino que es parte de nuestra vida cotidiana, como una representación social, como una forma de organizar el mundo, como una forma de leer el mundo, donde hay ciertos parámetros, digamos así, cómo uno puede manifestarse como hombre en el mundo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, desde esa lógica, nosotros estamos construidos y construidas a respetar ciertas insignias de masculinidad que validan, como ustedes decían, la autoridad, el orden, que está bien, no es un problema que haya orden, que haya autoridad, que haya poder. El problema es de estas masculinidades que son extremadamente tradicionales y que son la representación propia de un sistema patriarcal, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde hay un solo discurso amo
que marca, ¿no es cierto?, que no hay forma de cuestionar, que no hay forma de hacer valer otros pensamientos, ¿no es cierto? Ahí justamente en la entrevista anterior la colega decía, todo el machismo estructural, porque no es un acto aislado, no es una conducta superficial aislada, por ejemplo, de acoso callejero y todo lo que puede ser más evidente, sino una forma de debilitar, ¿no es cierto?, los otros discursos, entre ellos los de las mujeres lideresas que están en distintos espacios de representación, en distintos espacios de poder, y a las que les ha costado mucho llegar a esos espacios, ya pensando en la parte del poder, pero también en las mujeres como nosotras del día a día, ¿no es cierto?, que para poder trabajar, para poder criar, para poder hacer una serie de actividades, tenemos que responder a unos cánones, y es esta masculinidad tóxica la que marca estos cánones. Lo tóxico yo quiero que se entienda, ¿no es cierto?, como el exceso, ¿ya? Que es una toxina, ¿no es cierto?, hace daño al cuerpo, es un exceso, es siempre el exceso del manejo de poder, el exceso del manejo del control, y finalmente esta forma de silenciar. Frente a la masculinidad tóxica nos afectamos, por supuesto, a las mujeres diversas como somos nosotras, pero también los hombres, ¿no? En la clásica los hombres también nos matan, sí, pero en manos de otros hombres tóxicos, ¿no es cierto? Porque basta que no seas un hombre tradicional que quiere imponerse, que quiere sexualizar, ya voy a decir algo de eso también, el discurso para desmerecer a las mujeres, basta que no seas, no sé, el representante del fútbol ecuatoriano, basta que no hables de tener muchas parejas, basta que no hables de los palos o de las arrecheras en público, ya inmediatamente te descarta también como hombre, ¿no es cierto? Empiezan a apelar a las diversidades sexuales a manera de insulto, ¿no? Esta es la masculinidad tóxica, que está en todas partes. Y hemos escuchado muchas frases, ¿no? Como eso de no hay espacio para la tibieza, el jamás retrocederemos, como si dialogar fuera un valor negativo, y esto lo vimos también mucho en el contexto del paro, ¿no? Mientras el gobierno decía, no, yo no dialogo con nadie, se van de aquí, las comunidades decían, exigimos diálogo, pero diálogo real, diálogo honesto, diálogo sincero, y el tema de reivindicar ser arrecho, ¿no? Que bien lo decía, pues Graciela ya lo estaba analizando, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones psicológicas, sociales que tienen estas expresiones? ¿Cómo perpetúan el machismo en la política ecuatoriana? Creo que es importante justo reconocer estos discursos de odio, ¿no? El otro no como un semejante, alguien que se asemeja a mí en términos de ciudadanía, ¿no es cierto?, en el discurso social, y en un discurso más psíquico en términos de deseo, el otro que también sueña, siente, tiene planes de vida. No, ese otro no es igual que yo, y se está generando un quiebre. En psicología social se habla muchísimo, ¿no es cierto?, de estos síntomas sociales, ya no subjetivos, ya no individuales, de odio entre sierra y costa, entre hombres y mujeres, entre morados y azules y verdes y amarillos. Es una cosa muy grave, porque uno de nosotros se para en media plaza, ¿cómo se llama? Plaza San Francisco o la Plaza Grande, a decir, estos hombres, estas mujeres. Nosotros no tenemos el impacto que tiene una autoridad que está utilizando términos sexualizados, ¿no es cierto? ¿Qué es arrechera? ¿Está hablando de la erección del órgano masculino? ¿Que esto de no me muevo ni un paso atrás es un discurso de guerra? Mambrú se fue a la guerra, ¿no es cierto?, y no le fue bien a la vuelta. Entonces, es un discurso muy grave, muy profundo, y que no se dan cuenta nuestras autoridades que se replica desde los estratos más sencillos, los niños y las niñas, por ejemplo, en su educación, ¿no es cierto?, jugando violentamente, naturalizando, adultos que dicen, bueno, pero esto es un juego de niños, ¿no?, los niños son un poco groseros, o los niños pueden escalarse, cuando no es un juego. Cuando ustedes pueden ir por la calle también viendo, por ejemplo, el tráfico de Quito, no solo por temas obvios, ¿no?, de hora pico y cantidad de vehículos, sino esta lógica de una persona quiere pasar, no, ciérrale, yo primero. Es un discurso de guerra permanente que está impactando la psique individual, ¿no es cierto? La gente tiene miedo. Nosotros con muchos colegas hacemos en el mes de octubre una marcha muy importante que es a favor de la salud mental, no tiene una connotación política. Este año no se dio, nos restringimos de hacer la marcha de la salud mental por miedo, porque ¿quiénes salen en esta marcha? Pacientes. Salen colegas psicólogos, psicólogas, profesores, alumnos, estudiantes, niños, niñas, adolescentes a favor de la salud mental comunitaria, y tenemos miedo de tomarnos el espacio público que es de nosotros. Estos son los efectos, como digo, en la psique, el miedo al discurso amo, al discurso incuestionable, al discurso que tiene significantes cerrados. Esto es, ¿no es cierto?, ni un paso atrás, que luego se vuelve muletilla y que ya ni siquiera se analiza en términos lingüísticos como lo podemos hacer en este momento, sino como una consigna de quiebre a cualquier otro pensamiento diferencial.
Uh-huh. Y doctora, bueno, usted ya menciona estos efectos, ¿no? El odio en el que vivimos, esta polarización también, ya lo menciona, que esto viene también desde el poder, ¿no? Es este ejemplo que nos están dando en la confrontación, el autoritarismo, la imposición, pero también aquí nos ponemos a pensar qué va a ocurrir también con la representación, la participación de las mujeres en cargos de poder, en esta participación ciudadana que vemos que está amenazada constantemente, doctora. Existe un concepto muy importante, el famoso techo de cristal, ¿no es cierto?, de que las mujeres, si bien es cierto, estamos en puestos de representación, liderando, educando, ¿no es cierto?, pero nos ha costado mucho, como decía la colega asambleísta en la entrevista anterior, hemos tenido que dar muchos más pasos, muchas más vueltas para estar en este espacio, y lo que va a pasar finalmente es que se limite la participación de las mujeres, porque no es solo en cantidad, digamos, en términos de paridad, de que estemos ahí, sino que tengamos voz y posibilidad de decisión. Es decir, están mitad. Estamos bien porque están mitad. No tiene sentido estar ahí callada, refundida y no poder hablar nunca. Exactamente, no vamos a dividir los listados para la Asamblea Constituyente 1. No tiene ningún sentido si nosotras terminamos silenciadas. Y fíjense que no terminamos discutiendo, debatiendo una posición política, social, económica, psicológica. Si viene aquí un colega y me dice, no, Graciela, yo no estoy de acuerdo contigo, el tema psicosocial no se lee de esa manera, sino que estamos debatiendo las condiciones del cuerpo de las mujeres, el trabajo de las mujeres, que me acuerdo en asambleas anteriores que el tubo, que los hijos son de no sé quién, que los cuerpos, que las minifaldas, o sea, una serie de alusiones al cuerpo de las mujeres o a la vida sexual de las mujeres. Yo recuerdo con mucho malestar a una candidata de las elecciones anteriores que yo recibía mensajes en los chats barriales y decían, ¿sabes quién es el papá del hijo de no sé quién? ¿Sabías que estudia en no sé dónde? Los nombres completos de un menor de edad, el colegio donde estudiaba y alusiones a la paternidad de una candidata. ¿Qué tiene que ver eso con su plan de gobierno, con su plan de trabajo? ¿No? Entonces, creo que es muy importante, por ejemplo, poniendo sobre la mesa, ¿no?, esta cuestión de las dentaduras, de los rostros, de los cuerpos, del cuerpo del otro no se habla. Así de simple. No tiene ninguna relevancia en la discusión política. Nos pasamos comentando estos hashtags, estas frases como de shock, ¿no es cierto?, de quiebre, y no estamos discutiendo lo relevante que es la presencia y la voz de las mujeres en decisiones importantes. Hablábamos un poco de la economía de la viralidad, ¿no?, que los agresores pueden ganar visibilidad y apoyo incluso de ciertos sectores por estas actitudes, por mostrar esta confrontación, y algunos optan precisamente para posicionarse, como no tienes otras ideas que te posicionen, pues buscas agredir y hacerlo pues mediático para que te vean, simplemente para que te vean, ¿no? Pero ¿cuáles son los riesgos de esta reproducción de la violencia en esferas, digamos, más pequeñas, y la normalización de la desigualdad social y política? ¿Cómo se reproduce ya en otros escenarios? Me parece súper importante la pregunta, Sofi, y creo que hay que diferenciar que hay estos discursos visiblemente recalcitrantes, violentos, que cuando uno lo escucha se incomoda, nos da escalofríos. O sea, a mí no me interesa en un discurso escuchar los palos, los polvos, los no sé qué de nadie, en realidad. No, eso es una cuestión de la vida íntima. Y además, estos otros discursos que no son recalcitrantes, sino más bien son socialmente aceptados y raditativos, ¿no es cierto? Porque esto también es violencia simbólica. Por ejemplo, de hablar de salud sexual y reproductiva como, no sé, como ir a donar fideos, más o menos, que en ninguno de los dos casos es relevante. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son un derecho al que se accede a través de la salud universal, gratuita. Tú planificas tu vida, la cantidad de hijos que quieres tener, etcétera, etcétera, con libertad. Eso, por ejemplo, a mí me preocupa profundamente porque recibe viralización y recibe apoyo de todo el mundo, ¿no? Estas feministas malvadas se quejan de todo porque se está aportando, sí, pero se está aportando como una dádiva, como un obsequio, y se ha viralizado la bondad, la caridad, y no el derecho sexual y reproductivo de las mujeres y los hombres, por supuesto, a tomar decisiones en su vida. Y como usted dice, mi Sofi, yo les traía mis ejemplos de lo cotidiano, como siempre. El otro día en una reunión social de niños, había un juego, ¿no? Unas niñas estaban jugando en el piso con pelotas y vienen unos 3 niños de otro grupo, digamos, en un espacio público, en un parque, de otro grupo, y les empiezan a patear en el piso. Yo veo esta escena, no era mi hijo, no era mi hija, y digo, hey, niños, cuidado, eso no, con cuidado, ¿no? Y inmediatamente interviene un hombre, un padre, y dice, pero ¿por qué si ella quería? Una niña de 9, 10 años, incluso cometiendo el error de no medir el riesgo, digamos, en un juego así, ella quiere que le pateen en el piso 3 guaguas.
Y claro, yo intervengo y le digo, señor, disculpe, usted es el adulto, se están excediendo en el juego. Ay, ¿para qué se mete? Ella quería. Hablando de una niña. De una niña. Estos son los discursos, como digo, recalcitrantes que encuentran asidero, ¿no es cierto?, en estas masculinidades tóxicas que están en todas partes. Así es. Así es. Y como les decía también, ya diremos algo también de estas mujeres del patriarcado, que son las beneficiarias, ¿no es cierto?, de este lugar de especiales, de intocables, de belleza, de daditativas, ¿no es cierto?, porque finalmente terminamos conversando de relojes, de carteras, de cortes de pelo y no de lo realmente importante que son los derechos de la ciudadanía. Doctora, y frente a esta realidad, ¿existen formas de liderazgo masculino que no caigan en la toxicidad? ¿Y qué estrategias, por ejemplo, podrían implementarse para promover este tipo de liderazgos políticos inclusivos, igualitarios, libres de machismo en nuestro país? Yo creo que lo importante, digamos así, no es dónde se dan estos discursos masculinos, sino cuando los compañeros pueden dar un paso al costado y también acompañar los procesos de las mujeres. ¿Cuántas veces en representación política, ya no digamos solo en la política pública, sino en las empresas, un compañero dice, no, de este tema consultémosle a esta colega, porque esta colega viene de la vivencia, de estas experiencias, de ser mujer, y no desde lo que un hombre puede pensar que es lo mejor para una mujer. A veces yo disfruto mucho este programa cuando vengo y le escucho todo el tiempo, porque justamente son los discursos desde la realidad subjetiva de cada una de nosotros. Entonces, compañeros, a veces lo que hay que hacer es dar la voz, acompañar los procesos de las mujeres y, por supuesto, apelar a estas otras masculinidades diversas, variadas, de la ternura, del cuidado, de la empatía, ¿no es cierto? Romper con los patrones estereotipados de el hombre proveedor que te quiere bien, es bien macho y te pega y te cela, porque bueno, podríamos hablar también de mitos del amor y tal, pero es esto que no es dónde más tengo que estar para poder respaldar, no, es estar, acompañar, como cuando hacemos en las marchas, por ejemplo, los compañeros un poquito más atrás, respaldando que nosotras podemos hablar por nuestra propia voz y podemos debatir con nuestra propia voz y podemos tener diferencias con nuestra propia voz y podemos tener un impacto, como le digo, en las pequeñas generaciones. Yo no esperaba de este señor, digamos, un escándalo, niños, con más cuidado, este juego no está bien, listo, resuelto, pero no este tipo de respuestas como, no, pero ¿para qué se dejan? Ellas mismas quieren, ¿no? Porque eso es lo que estamos transmitiendo, como digo, desde lo más pequeñito hasta las esferas más altas, ¿no es cierto?, de no sé, ofensas que no quiero ni repetir porque es darles cancha, las alusiones que hemos oído también en entrevistas anteriores. Y ahí también, ¿cuáles son los mecanismos personales o sociales que podemos desarrollar para desarmar un poco esas lógicas de poder basadas en la dominación? Porque también nos pasa que muchas veces frente a este tipo de comportamientos nos quedamos como sin saber cómo reaccionar en el momento. Yo creo que es bien importante siempre apelar al lenguaje, por supuesto, en tanto lazo social, ¿no es cierto?, al tejido social, a la reunión, a la conversación, porque estas frases, estas cláusulas del lenguaje están hechas para que se repitan de memoria sin ningún cuestionamiento. Entonces, en una sobremesa, en una reunión familiar, en la educación de nuestros niños, los que somos educadores de nuestros espacios, a ver, cuestionemos, ¿qué significa club de lectura? ¿A qué se refiere una persona cuando habla, que está mal asistir a un club de lectura? Ojalá muchos más asambleístas asistieran a espacios de lectura. No, es una alusión a la edad de la persona, es una discriminación en tanto se refiere a que, entre comillas, no está capacitada para sostener esa actividad, todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que hay que desmontar, ¿no es cierto?, en el discurso, evidenciar en el discurso estos significantes amo, así como digo discurso amo, significantes cerrados, y eso lo hacemos en medios públicos como en este momento, pero también lo hacemos en nuestros espacios cotidianos, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante es no esperar a que nos den estos espacios, sino demandar nuestros espacios. La agencia, la representatividad política, no nos las hemos ganado con invitaciones a la puerta, nos hemos ganado estando ahí, discutiendo, debatiendo este tipo de situaciones y justamente los significantes, digamos así, de forma sencilla, en un diccionario te dan un montón de alusiones a un término te lleva al otro, una misma situación, una misma frase se puede entender de muchas formas. Yo considero que en política es lo mismo. Estamos hablando cuáles son las voces diversas, a dónde me lleva este pensamiento, yo desde mi experiencia pienso otra cosa. Sí, finalmente es democracia, se hará votaciones y todo lo que quiera, pero en términos de debate público, ¿por qué estamos debatiendo
en las redes y en lo personal, todas estas cláusulas cerradas y no lo realmente importante que son los derechos de la ciudadanía. Y doctora, también desde las mujeres, ¿cómo pueden las mujeres en todo ámbito, en todos los escenarios, político, periodismo, vida cotidiana, enfrentar también estos modelos de machismo que se perpetúan en la sociedad y sin replicar tanta violencia? Creo que a veces en nuestros discursos se confunde la indignación, la fortaleza, ¿no es cierto?, el tono alto, la gesticulación con violencia. Mírale la violenta, mira, ya levantó la voz, ¿no es cierto? Si es que una mujer lo hace, ya eres histérica, además, histérica, ¿no? Claro que es una alusión también a una categoría clínica, ¿no es cierto?, a la histeria, has de estar en tus días. ¿A cuántas de nosotras nos han dicho eso alguna vez, de estar menstruando, has de estar en tus días, las hormonas, no sé qué, no sé cuánto? Yo creo que las mujeres tenemos que considerar nuestra ternura, nuestra voz, nuestro cuidado y la posibilidad que tenemos de hacer tejido social como nuestra arma de batalla. Nosotros estamos criando, cuidando niños y niñas, estamos educando jóvenes a los que podemos invitarles a cuestionar todas estas expresiones y todos estos manejos violentos que vemos en la cotidianidad. Ser firme no es ser violento, y ser tierno y cuidar no es ser blando, tampoco. ¿No es cierto? Digo a veces que no se confunda nuestra dulzura con esta, no sé, blandez, blanditud, no sé cómo se diga, tibieza que se está registrando. Empoderarnos las mujeres no significa, sí significa tomarnos los espacios públicos, pero no significa solo eso, significa tomarnos nuestra voz, hacer valer nuestros espacios y saber cuando decimos algo, que tenemos el derecho a opinar, incluso equivocándonos, que tenemos el derecho a debatir, incluso para, como usted decía, Sofi, bueno, el diálogo pongamos sobre la mesa las cartas, bueno, en esta estamos de acuerdo, en esta no, esta dejémoslo pendiente, aquí hay un acuerdo mínimo de no violencia. Yo creo que las mujeres vamos perdiendo espacios, y yo siempre les diré a todas, las calles de nosotras, los parques son de nosotras, las aulas son de nosotras. ¿Qué pasaría? Valoremos el trabajo que hacemos todos los días. ¿Qué pasaría, como se hace en marzo, si un día paramos las mujeres? No paramos con violencia, simplemente no cuentan con nuestro aporte cotidiano en todo lo que hacemos. ¿Qué pasaría de nuestra ciudad? ¿Qué sería de nuestra comunidad? ¿Se dan cuenta lo importantes que somos? Y se dan cuenta como sí hay masculinidades sensibles, cuidadoras. Por supuesto que hay, yo he escuchado discursos también muy valiosos últimamente en la política y en los medios públicos también, donde justamente replican que la dulzura, que el diálogo, el compromiso, el ceder, ¿no es cierto? El ceder, no posiciones éticas, sino ceder a alguna situación que se pueda negociar, consentir, ¿no es cierto? Algunas mediaciones, negociaciones, no nos hace más débiles, nos hace inteligentes. Como dicen, el cuerdo lleva al necio, ¿ya? Y toma tiempo, por supuesto. Ay, a mí sí me genera igual mucha inquietud, porque cuando hablamos de crianza, por ejemplo, quienes estamos criando con estos modelos de respeto, con el mirar al otro como igual y apreciar las diferencias, también te da miedo que en algún punto cuando llegan a enfrentarse, hablando de niños, ¿no? Sí, como sí. A otras infancias que han sido criadas como pégale al otro como para que aprenda, o con estas lógicas de dominación para tener el camino allanado para conseguir cualquier cosa. Da miedo, ¿no? Cuando tú dices, le mando a mi niña de 5 años que está criada con amor, con esta lógica de respetar al otro, a que se encuentre con alguien que ha sido criado con el métele un puñete. Es duro pensar una sociedad así, pero ahí está el reto de quienes por lo menos pensamos y queremos y creemos que podemos construir otra sociedad. Ojalá y así sea. Sí, estos discursos que a veces suenan tan lejanos, que se le quede a la ciudadanía, justamente no hay una masculinidad, hay masculinidades, no hay una forma rígida de ser mujer, habemos mujeres diversas, pensantes, con muchísimos aportes a la sociedad. Los espacios barriales, las asambleas, el parque, las conversaciones entre nosotras cambian realidades. A nuestros niños y a nuestras niñas también empoderarles en su voz. A veces uno tiene que decir, basta, no estoy de acuerdo, ya no juego, ya no quiero. A veces uno tiene que poner incluso distancia física, cuidado, no quiero, ¿no es cierto? Pero es levantar la voz, hacer valer la voz sin miedo. Es que luego ya no me van a querer, es que luego ya no me van a validar, luego ya no me van a dejar votar en la asamblea. Es la misma lógica. Es que si yo digo algo, o me puedo quedar sin trabajo, por ejemplo, en la violencia laboral. Es que si yo me quejo contra mi jefe que tiene unas prácticas inadecuadas, entonces yo soy la perjudicada. No, es irnos empoderando de que estamos diciendo algo correcto y que tratamos de cambiar un parámetro ampliado de organización social y de forma de relacionamiento, donde el discurso de la violencia se ha vuelto el lenguaje cotidiano y naturalizado.
No es natural, no es normal, la norma, la mayoría, no debería ser normal que un hemiciclo, como dicen algunos legisladores, se use para públicamente atentar contra la honra de las personas y no para debatir lo que los ciudadanos y ciudadanas pedimos que se discuta en esos lugares de representación. Así es, y que dejemos de normalizar tanta violencia y en este caso esta masculinidad tóxica tan evidente también desde las autoridades. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. La doctora Graciela Ramírez, psicóloga clínica, con quien dialogábamos de este importante tema, la masculinidad tóxica en el poder y que todavía vemos cómo perpetúa el machismo, el autoritarismo en nuestro país. Muchísimas gracias, doctora. Les agradezco también, muchas gracias. Un abrazo como siempre, gracias por estar aquí. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con nuestra siguiente entrevista. Quédese con nosotros en Y ya estamos de regreso en las Guarmis y bueno, queremos hablar de otro tema con nuestra siguiente invitada. En 2022, Ecuador y Canadá fueron testigos de una historia que conmovió profundamente estos dos países, la desaparición y posterior fallecimiento de Pablo Andrés Aguirre Jácome, un joven estudiante ecuatoriano en Canadá, y su madre Marina viajó desde Quito para encabezar la búsqueda que movilizó a decenas de personas entre familiares, amigos, incluso diplomáticos, ciudadanos latinoamericanos, y fueron 3 meses de incertidumbre, noches bajo temperaturas extremas y también un inmenso acto de amor materno. Así es, de aquella experiencia tan dolorosa nace El túnel de fuego, un libro que va más allá del testimonio personal. Marina busca compartir este recorrido humano y transformador del duelo, de la pérdida, de la resiliencia. Así es que, Marina, bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para conocer un poco cómo lograste convertir una tragedia personal en un mensaje de esperanza que toca la vida también de miles de personas. ¿Cómo nació la idea de escribir El túnel de fuego y en qué momento pues sentiste que la historia debía compartirse al mundo? Muchas gracias por esta cordial invitación. Realmente, saben, cuando uno pasa estos momentos de adversidad, como todos sabemos, la adversidad no te advierte que va a llegar en tal fecha, simplemente te encuentras en un momento. En el 2022 yo no sabía toda la situación, sin embargo me encontré ya en Canadá buscándole a mi hijo. Entonces fue un tema totalmente para mí desgarrador, que tuve que pasar un proceso y yo siento que entré a un túnel de fuego tal cual, ¿no es cierto?, donde tu fe es probada, donde realmente tú puedes decir, sí tengo fe, pero la fe tiene que pasar por este fuego para saber si realmente lo que tú tienes en tu corazón es fe, es fuerza y en qué está sostenida. Cuando yo pasaba este túnel solamente le decía, Señor, si tú no pasas conmigo, yo no voy a poder atravesar esto, porque creo que la pérdida y el dolor más grande que un ser puede tener es la pérdida de su hijo, definitivamente. Entonces, después de atravesar este túnel, puedo decirles, cuando vi un poco de luz y de claridad, dije, ¿cuántas personas pueden estar atravesando este túnel con pérdidas de seres queridos, ¿no?, de sus hijos, de familiares, y que tal vez se quedaron en el túnel, en medio de una oscuridad y que no lograron atravesar? Entonces, en ese mismo sentido, pues nace El túnel de fuego, el camino hacia la eternidad, que dije, yo tengo que escribir, tengo que animar a las personas y traer buenas noticias y decirles, esto realmente va a cambiar. Ahí está justamente esas imágenes, las imágenes de mi hijo. Pues él, cuando viajó a Canadá, tenía 23 años, cuando él falleció tenía ya 24, había pasado como 5 meses más o menos. Y Marina, tú mencionas en El túnel de fuego, en este libro, que no solo también se habla de la pérdida de un ser querido, sino también de otros duelos, ¿no?, que a veces atravesamos, como separaciones, incluso crisis económicas, el cierre de algún ciclo personal. ¿Cómo se conecta también tu experiencia con estas otras formas de pérdida, de duelos? Totalmente, sabes que hay muchas situaciones que son desafíos, ¿no?, que podemos atravesar, y cada uno tiene un proceso. Entonces es importante hacer yo creo que una valoración importantísima de en qué proceso estoy, qué es lo que estoy ahorita atravesando, en qué estoy enfrentando en estos momentos, un divorcio tal vez, un quiebre económico o diferentes situaciones. Entonces es necesario ser súper honestos con uno mismo, saber qué está uno enfrentando para poder dar el siguiente paso. Entonces tenemos que saber con la verdad qué es lo que estamos atravesando. Por eso justamente aquí en El túnel de fuego, en este libro, yo propongo, después de cada capítulo, ejercicios prácticos que nos van a ayudar a meditar
en un cambio y en una transformación, porque este libro es un libro en el cual nosotros, digamos, estamos atravesando un proceso, pero a la final hay luz. Y yo les quiero decir que sí tenemos esas fuerzas, aunque a veces creemos que no tenemos fuerzas, sí tenemos fuerzas para atravesar ese túnel. Entonces, propongo a través de cada capítulo ejercicios prácticos, no solamente para uno, sino para trabajarlo en familia, con los hijos, en forma general, con cada uno en el proceso en el que esté. Marina, durante los meses de búsqueda de tu hijo, pues seguramente fue una experiencia extrema, tanto física como emocionalmente, de muchos aprendizajes, ¿no? ¿Qué significa después de todo esto la palabra resiliencia, después de haber atravesado este túnel que tú lo llamas el túnel de fuego? Muchas gracias. Sabes que en el capítulo 6 justamente yo detallo y agradezco a todas las personas, porque la resiliencia es ponerse en el zapato del otro definitivamente cuando tú estás atravesando una situación muy fuerte. Y mira que cuando yo llegué a Canadá, pues definitivamente no conocía a nadie, pero ángeles y personas estuvieron desde el momento en que aterricé, ya esperándome en el aeropuerto, acompañándome, ayudándome. Hice 60 brigadas que personas latinas, especialmente mujeres latinas, se unieron conmigo para esta búsqueda, que yo tenía una determinación en mi corazón, y es no regreso sin mi hijo. O sea, definitivamente yo dije, o sea, porque mira que cuando yo viajé de aquí, viajé con una maleta pequeñita, con 3 cambiadas, te podría decir, y con la pijama, y viajé sin pensar todo lo que se me iba o sea, todo lo que venía por delante. Y claro, fueron 3 meses aproximadamente. Dentro de esos 3 meses hice estas 60 brigadas, madres latinas, personas, oración, por supuesto. Yo siempre a las 8 de la noche nos conectábamos con todas las personas que se unían a la cadena de oración, personas de Ecuador, personas de Canadá, orando por mi hijo, los compañeros de su universidad. O sea, todas las personas, yo puedo decir que fueron ángeles. Y la resiliencia, yo siempre tengo un corazón totalmente agradecido, porque la gratitud creo que es lo más importante, con mi familia que estaba muy cercana, por supuesto, mi hermano, mi mami, toda mi familia, también mi familia de la fe, quien levantaba mis brazos, así como cuando uno ya no, o sea, ya es un momento donde tú dices, ya no sé qué más se viene, ¿no? Y en esos momentos las oraciones pues provocaron que se levante mi fe de una u otra manera para continuar y dar un paso adelante, ¿no? Entonces, este mensaje básicamente es, a pesar de cualquier situación que estemos atravesando, porque hay muchos desafíos en la vida, quiero decirles que así tengamos la fe tan chiquita como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios, pues podemos salir adelante, ¿no? Y Marina, el túnel de fuego se presentará ya oficialmente el día de mañana, el 28 de octubre. ¿Cómo estás preparando este lanzamiento? ¿Qué significa también para ti en este momento ya de tu vida este lanzamiento del libro? Sabes que sí, justamente el día de mañana en el auditorio de la Cámara a las 6 de la tarde se hace el lanzamiento. Estamos, justamente se ha puesto todo el amor, la fe, para que las personas que tienen que ir son esas personas que tienen que llegar y escuchar la palabra definitivamente. Pues igual hacemos una invitación a todas las personas que estén escuchando en este momento Radio Pichincha para que nos puedan acompañar. Gustosos nosotros de poder dar este testimonio vivo, porque este es un testimonio vivo y es un testimonio de fe en el cual podemos salir, y quiero advertir y quiero decir una cosa, ¿no? Cuando mi hijo falleció, yo no puedo decir ahorita estoy curada, no, cuando mi hijo falleció, mi corazón se trizó en 1000 pedazos. No quiero decir que ahorita mi corazón está totalmente completo, unido, no, pero sí quiero decir que Dios nos da fuerzas para salir a pesar del desafío en el que te enfrentes. Hay situaciones de enfermedad, de cáncer, de muchas cosas que son inesperadas, sin embargo el Señor nos ayuda siempre, dice que debemos tomarnos de su mano. Me encanta esta parábola, cuando 3 hombres entraban al horno de fuego y no fueron consumidos en el horno de fuego, sino salieron 4 personas, es decir, los 3 hombres tomados de la mano de Jesús, y de eso se trata el túnel de fuego, decirles, por más proceso que estén atravesando, podemos salir adelante. De eso se trata, así que mañana nada más estamos con todo listo, vamos a tener los libros y lo más importante creo que es escuchar parte del testimonio.
Muchas gracias, Marina. Marina Jácome, autora de esta historia, de este libro en el que cuenta cómo transformó el dolor en esperanza, el túnel de fuego. Nosotros pues continuamos aquí en las Guarmis después de escuchar este testimonio también, que nos parece importante, necesario también, porque sabemos y seguimos este caso, ¿no? Cuando desaparece el hijo de Marina, cuando Pablo Andrés Aguirre Jácome es buscado y pues vimos toda su fuerza, ¿no? Todo lo que ella cuenta, ¿no? El ir a Canadá sola, el generar todas estas brigadas, hasta encontrar a su hijo que había fallecido lamentablemente, pero todo el proceso después es lo que nos cuenta, lo que nos relata en este libro Marina Jácome. Y ahora vamos a repasar también las opiniones ciudadanas, porque las Guarmis estamos en el barrio, en la comunidad. Así es, y bueno, ¿qué opina la gente sobre el costo de la vida? Si tenemos más información. Precisamente, ¿qué opina la gente sobre el costo de la vida por retiro del subsidio al diésel y por el aumento del valor de la gasolina de los últimos meses? Así es, nuestra compañera Diana Dávila consultó a algunas personas, ciudadanos en el norte de la capital, y veamos qué opinan al respecto. Nos encontramos en las Naciones Unidas y Shiris para conversar con algunas personas respecto a si han sentido un incremento en el costo de la vida desde que se eliminó el subsidio al diésel. Esto fue lo que nos respondieron algunas de las personas. Que yo sepa, hasta el momento no he visto ni he sabido que ha incrementado algunos precios. Ajá. ¿Usted cuando ha comprado algo ha visto los precios igual de los productos de primera necesidad? Sí, lo mismo he visto hasta el momento. Sí, yo pienso que sí, que ha aumentado muchísimo. Por ejemplo, ¿en qué tipo de productos usted ha visto un incremento? En todo lo que son bebidas, en productos de mercado, por ejemplo, cuando uno se va a hacer las compras, también se han elevado el precio del pan también. Yo creo que sí. ¿En qué productos ha visto, por ejemplo, usted? Yo, por ejemplo, en las legumbres, en las papas que comprábamos. Entonces a nosotros nos venden caro. En la cebolla que costaba $1, nos dan a $1.50. O sea, en pequeñas cosas que se han subido 50 centavos, 25 centavos. O sea, eso para uno que es de bajos recursos, eso sí cuenta. Sí, sí ha incrementado. Digamos que un 80%. Por ejemplo, ¿usted en qué tipo de productos ha visto que ha incrementado? En los de consumo masivo. Carne, en los víveres, en todo. Yo antes hacía compras con 80, ahora hago con 120 a la semana. Sí, sobre todo en los de primera necesidad. Y si no regulan eso, pues lamentablemente va el país nuevamente a estar con los paros y ese tipo de cosas. Sí, claro que sí se ha notado. Más que yo tengo un negocio de esto, de un paradero de comida, en el mercado sí se nota los productos, lo que ha subido, el choclo, lo que utilizamos, las papas, todo está caro, los víveres, o sea, algo ha subido, sí se nota. Sí, muchísimo, se ha notado bastante. Por ejemplo, ¿en qué tipo de productos? Los que más se consumen, patatas, plátano, aguacate y los otros pescado, el marisco siempre ha subido, pero lo que más se ha notado es en los productos básicos más que todo. Esta es la impresión de la mayoría de personas. Hay un incremento de los productos de primera necesidad en los mercados y piden un control de parte del gobierno para que no exista especulación. Es lo que les podemos informar desde este punto del norte de Quito. Continuamos con ustedes. Gracias, Dianita. Bueno, quienes van al mercado o al supermercado, evidentemente van a registrar el aumento de precios. Quienes no se preocupan y llegan a casa y ya tienen el almuerzo servido y que no se preguntan cómo llegaron los alimentos a su mesa, pues seguramente no se dan ni cuenta, ¿no? De lo difícil que está, de lo dura que está la vida. Así y también es. Hay otros sectores que se han visto afectados. El sector panificador, por ejemplo, ya se ha manifestado, esto en Cotopaxi, que muestra preocupación por la eliminación del subsidio al diésel, pues esto le ha significado un gasto de $60 semanales. El fin de semana
semana los representantes de este sector se reunieron para analizar la situación. Indicaron que el pan, hay un gasto adicional por cada pan que representa 0,015 centavos de dólar. Así es, necesitamos el diésel y es un golpe fuerte, dijo Washington Toasa. Él lamentó que el gobierno no haya tomado en cuenta al sector artesanal para beneficiarse con un subsidio. Queremos dialogar con las autoridades para que como panificadores nos den subsidio porque somos los que producimos el primer alimento para las mesas de los ecuatorianos, agregó el representante. Aseguró que los panificadores buscan alternativas para mantener los precios y no dañar la calidad del pan. Adivina cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Hacerle más chiquito. Es verdad. Bueno, que o al final del día uno menos en la funda, que por ejemplo uno va y compra 50 centavos de un dolarito de pan, pues uno ya se encuentra con un pan menos. Así es, son siempre esas dos alternativas que se barajan, ¿no? Es darte un poquito más caro o por el otro lado reducirle el tamaño del pan, ¿no? Bueno, las harinas siempre sí también hacen daño a la salud, hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, pues es uno de los alimentos que más se consumen en el país y no es solamente por el pan, es todos los productos que se están viendo impactados con el tema del precio del diésel, con el incremento del precio del diésel. Y así seguiremos hablando de otros sectores que se han visto afectados ya con esta medida económica impuesta por el gobierno nacional. Nosotros ya nos vamos, nosotras nos despedimos con un abrazo para ustedes, gracias a toda la gente que estuvo comentando el día de hoy. Esmeraldas Castillos nos dice, sí, así están haciendo, el pan es más chiquito, todo está más caro, nos dice Marta Sánchez, los panes dan más pequeños y adentro vacío, las legumbres por $1, media funda, etcétera, es lo que nos cuentan. El tendero tendrá que asumir el costo del diésel yendo a pérdida por mantener el precio. Los huevos y el pan dan 6 por $1, es lo que nos está mencionando Irene. Así es, pues bueno, son los testimonios de nuestros amigos y amigas. Saludos a todos, a Mafer, a Roberto, a Rosy Ortega Vélez, Daniel, Mariu Murresta, Jenny Quiñones, Jenny, Alex, y pues todos los amigos y amigas que desde tempranito nos están escribiendo. Perdón si se me quedan algunos por saludar. Y bueno, con esto nos vamos. Ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, se viene el Quique Show y con nosotras las Guarmis. Hasta mañana.